necesito que reflexionemos en el día de hoy acerca de la Navidad. Son muchas las personas que anhelan que llegue la Navidad. Son muchas las personas, principalmente los niños, que les gusta esta época de festividades, de celebraciones. Pero hoy yo quiero que nosotros reflexionemos en la siguiente pregunta. Y es la siguiente: ¿por qué celebramos la Navidad? Y bien interesante que sepamos el por qué los hijos de Dios, los cristianos, celebran la Navidad. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el motivo de celebrar la Navidad? ¿Por qué la celebramos? ¿Y cuál es la manera correcta de hacerlo? Y yo quiero que usted abra su Biblia conmigo en el Evangelio sinóptico según San Mateo, capítulo 1, su versículo 18. Mateo capítulo 1, versículo 18. Amén. Desde el versículo 18 hasta el versículo 21. Y la palabra del Padre dice en el nombre de Jesús: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, que era justo y no quería informarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Diga conmigo: Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. En la gran mayoría de países se celebra la Navidad. La Navidad es considerada como una época de alegría, como una época de regalos, como una época de comidas especiales. Incluso aún en los países en que no creen en Jesús, se celebra la Navidad. Por ejemplo, algunas personas ponen un árbol que se conoce como un árbol navideño y hacen una cena especial. Otras personas intercambian regalos. Se hacen los angelitos, como se conoce comúnmente, donde personas se regalan una a las otras. Pero es importante que nos preguntemos, es importante que comprendamos el por qué celebramos la Navidad. Es importante también que entendamos por la Biblia qué significa la Navidad. Para las grandes empresas, la Navidad es una época para aumentar sus ventas y también para aumentar sus ganancias. Para muchas personas, la Navidad es una época para entrenar ropa, para reunirse en familia y para comer una cena especial. Y para algunos empleados, la Navidad es una época para recibir dinero extra, el doble sueldo. También es una época para pagar deudas atrasadas. De manera que existen diferentes conceptos, ideas acerca de la Navidad. Algunos se benefician comercialmente de esta época del año. Pero ¿por qué nosotros, los cristianos, celebramos la Navidad?
Incluso algunas religiones nos critican y dicen que nosotros celebramos la Navidad en la fecha en la que no tenemos que celebrarla. Otros consideran que estas fiestas son fiestas paganas. Otros dicen que son celebraciones materialistas y mundanas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a pesar de todas esas observaciones, a pesar de todas esas opiniones que muchos puedan tener, a pesar de que hay muchas personas que hablan en contra de estas festividades, a pesar de que hay muchas personas que no están de acuerdo con que se celebre la Navidad, a pesar de que muchas personas no comprenden el verdadero significado de la Navidad, nosotros los hijos de Dios tenemos motivos para celebrar la Navidad y celebrarla con júbilo, y celebrarla con alegría, y celebrarla con agradecimiento. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque estamos celebrando un acontecimiento histórico, y fue que Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, nos visitó para salvarnos. Aplaude al Dios que vive, aplaude al Dios que vive. Amén. Y yo quiero que analicemos esa pregunta: ¿por qué celebramos la Navidad? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos aconseja? ¿Por qué existen suficientes razones para nosotros celebrar la Navidad? Número uno, para aquellos que llevan anotaciones, celebramos la Navidad porque la Navidad nos recuerda el amor del Padre hacia nosotros. Dígale al que está a su lado: la Navidad nos recuerda el amor del Padre hacia nosotros. Juan 3:16 es un versículo que casi todo el mundo lo ha escuchado, y son muchos los creyentes que se han memorizado este poderoso versículo de la palabra. Y en Juan capítulo 3 versículo 16 la palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo vino para que nosotros tengamos ¿qué? Para que nosotros tengamos vida eterna. A mí no me interesa lo que tú puedes opinar. Yo celebro esta fecha. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, murió por mí en la cruz del Calvario para liberarme del pecado, para liberarme de la muerte. Jesucristo pagó el precio por mi salvación, y hoy yo puedo decir: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Dígaselo al que está a su lado: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Jesucristo me salvó y me liberó del yugo del pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. La palabra unigénito significa único de su clase. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese niño envuelto en pañales, ese niño acostado en un pesebre, ese niño tan pequeño y frágil como cualquier otro bebé, era el Hijo de Dios. Y en aquel cuerpecito moraba todo el poder de la deidad. En aquel cuerpecito que estaba allí acostado en ese pesebre, moraba todo el poder de la Trinidad. Tan así que reyes fueron a adorarlo. Reyes fueron a adorarle. La tradición habla de 3 reyes, pero no se sabe cuántos eran.
fueron a adorar al gran yo soy, fueron a adorar al admirable, fueron a adorar al Dios fuerte, fueron a adorar al Padre eterno, fueron a adorar al príncipe de paz. No era cualquier bebé, era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. Jesús, naciendo en ese pesebre oscuro, naciendo en ese pesebre sucio, es la muestra más grande del amor de Dios. Yo tuve la oportunidad en estos días de pisar el Medio Oriente con mis pies. Y créame que los desiertos no es como uno se lo imagina. Los desiertos se ven muy bonitos por foto y salen muy hermosos por video. Pero estar en el desierto polvoriento, créame que no es cosa fácil. Pero no solamente eso. Tuve la oportunidad de ver camellos, cómo ellos viven, de ver más o menos esos establecimientos que son como pesebre. Y en el tiempo de Jesús había mucha pobreza. En el tiempo de Jesús había una miseria espantosa, ya que los judíos estaban bajo yugo porque le tenían que pagar tributo al César. Recuerda que en el tiempo de Jesús imperaba y gobernaba el imperio romano. Y por eso los judíos tenían que pagarle tributo al César. Y en cierta ocasión al mismo Jesús lo cuestionaron y le dijeron: ¿es justo que le paguemos tributo al César? ¿Que le paguemos los impuestos a este imperio que nos tiene oprimido? Y Jesús tuvo que contestarle: denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y es una frase que se ha hecho famosa en muchísimos círculos, hasta políticos. Pero realmente nosotros podemos entender el contexto de lo que era un pesebre, porque la misma palabra afirma que él, siendo rico, se hizo pobre. Y ese bebé tan pequeño era Dios hecho hombre. ¿Y nació dónde? En un pesebre oscuro, sucio. Ahí el Padre se estaba manifestando a favor de nosotros. Ahí el Padre estaba mostrando su gran amor para con nosotros y para con la raza humana. Entonces, ¿cómo no celebrar con júbilo este acontecimiento? ¿Cómo no celebrar con júbilo este hecho? Yo sé que esta no es la fecha verdadera. Yo sé que no fue en diciembre que Jesús nació, porque la palabra Navidad es la palabra natividad, nativity, que significa nacimiento. Y se cree que Jesús nació como por el mes de abril o mayo. No fue en esta época, fue como por el mes de abril o mayo. Pero lo importante no es la fecha exacta. Dígale al que está a su lado: lo importante no es la fecha exacta. Lo importante es el motivo de celebrar ese gran acontecimiento, ese gran hecho de que Él mostró su amor incondicional a favor de nosotros. Dígalo conmigo: gracias, Señor, por amarme tanto. Dígalo fuerte: gracias, Señor, por amarme tanto, porque de tal manera me amó que mandó a su Hijo. Óyeme bien, ¿quién manda a su Hijo a morir por otro? Porque es muy bueno leerlo: ay, Dios me amó tanto que mandó a su propio Hijo. Pero tú que tienes hijo, tú que tienes hija, ¿quién manda a sus hijos a morir por otro? Y más si ese otro es un pecador. Y más si ese otro no respeta la ley de Dios. Y más si ese otro es un perverso. Y más si ese otro está destituido de la gloria de Dios por su pecado y por su desobediencia. ¿Quién hace eso si no es por amor? Y es lo que debemos celebrar en esta fecha. Dígale al que está a su lado: eso es lo que tenemos que celebrar en esta fecha.